Aquel había sido el primer caso judicial importante de Noriko. Eran unos padres jóvenes y su negligencia en el cuidado del bebé que había derivado en caso criminal podía calificarse de asesinato. Habían dejado de alimentar al bebé hasta el punto de que éste perdió la voz. Habían dejado que se debilitara y, metido en una bolsa de plástico, lo habían sacado a la calle el día de recogida de la basura. A un vecino que fue a depositar la basura le resultó sospechoso ver aquella bolsa. Esa se movía. La abrió y descubrió al bebé. Cuando insistió a los padres a detenerse, estos lo agredieron sumando un nuevo delito al anterior. En el juicio, los padres fueron condenados a la pena que les correspondía, pero Satoru se quedó sin un lugar a donde ir. Los parientes de sus progenitores se negaban a criarlo. Satoru solo podía ingresar a una casa cuna. El caso había sido muy penoso para ella y aunque había aplicado la pena que correspondía, el delito cometido había hipotecado con ello el futuro de un niño inocente. Su hermana mayor fue quien la ayudó a ahuyentar aquellos pensamientos que no conducían a ninguna parte. Como el caso que llevaba Noriko era muy importante, su hermana estaba pendiente del desarrollo del juicio. Debería obligarse a la gente a obtener una licencia para poder casarse, dijo Noriko, que aquellos días se desahogaba con su hermana. Si todos los matrimonios que tienen hijos fueran como tú y tu marido, jamás ocurrirían estas cosas. Al soltarlo, Noriko sintió que un sudor frío le resbalaba por la espalda. Cuando llevaba un tiempo casada, su hermana descubrió que no podían tener hijos. Las críticas de los suegros arreciaron y, como consecuencia, su cuñado se había distanciado de su propia familia. Aún así, las preocupaciones de su hermana no desaparecieron. Justo antes de que el bebé ingresara a la institución, su hermana le comunicó que quería hacerse cargo del niño. Me has dicho que seríamos tan buenos padres, le dijo su hermana riendo. En realidad ya habíamos pensado en adoptar un niño y tú nos has ayudado a tomar esa decisión. Además nos gusta la idea de adoptar a un chico que haya tenido algo que ver contigo. En aquel instante no pudo responderle nada. Seguro que la familia de su cuñado tendría mucho que decir al respecto. ¿Y qué dice tu marido? Era una pregunta indirecta. Su hermana se rió a carcajadas. Igualmente, la familia de mi marido estaría quejándose toda la vida de que no tenemos hijos, así que mejor será que hagamos lo que nos apetezca. ¿No te parece? Tus padres naturales solo te trajeron al mundo. Tus verdaderos padres son mi hermana y su marido. Por eso tengo la obligación de hacerme cargo de ti. Lo dijo para no pensarse que era una molestia, pero a él pronunciar la palabra obligación le sonó dura. Tú, Satoru, no tienes que preocuparte por nada. Lo que acababa de decir no contribuía a suavizar la frase anterior. Más bien, daba la impresión de que lo incitara a preocuparse. La crítica del tío, que parte de la parentela, de que no medía las palabras, era acertada. Lo primero que le decía al niño se acababa de que acababa de adoptar era justo lo que este menos necesitaba, oír en un momento tan difícil para él. Por eso no encontraba marido. También aquella predicción había acabado cumpliéndose. En aquel tiempo Noriko tenía novio, pero rompió con él poco después de hacerse cargo de Satoru. Que se hubiera quedado con el niño estando con ella soltera fue la razón principal de la ruptura. Pero lo que más me molestó a su novio fue que ella hubiera tomado la decisión sin siquiera consultárselo. ¿Por qué no me has dicho nada? Cuando su novio se lo reprochó, Noriko le respondió que tratándose de su sobrino no veía la necesidad de hacerlo. La expresión de su novio dejó bien claro que acababa de cerrar la puerta. Noriko había fracasado una vez más con sus conocimientos del corazón humano. Transmitir afecto a quienes estaban a su lado era lo más difícil de trabajar con las leyes. El gato de Satoru se lo quedó un pariente lejano con quienes apenas tenía relación. Cuando fue a recoger al gato, le acarició la cabeza al niño. Tranquilo, ¿eh? En casa a todos nos gustan los gatos y lo querramos mucho. Seguro que estará bien. La expresión de Satoru se iluminó al instante y asintió con una fuerte sacudida de la cabeza.
Al niño jamás le había mostrado ese rostro a Noriko tras la muerte de sus padres. De vez en cuando el pariente enviaba fotografías del gato y, aunque con el tiempo las noticias eran cada vez más esporádicas, todos los años recibían la felicitación de Año Nuevo con una fotografía del gato, junto a las líneas que decían Hashi está bien. Tras morir el gato, no se olvidó de comunicárselo puntualmente al chico y cuando éste fue a visitar la tumba lo acogió en su casa con hospitalidad. Si él se hubiese hecho cargo de Satoru, ¿no habría sido el chico quizá más feliz? Incluso ahora, Noriko lo pensaba en ocasiones. Entre los parientes que no quisieron adoptar a un niño con quien no los unían lazos de sangre, únicamente él dijo, refiriéndose a Satoru, si está en mi mano me gustaría hacer algo. Era el padre de una familia de 4 hijos y sonrió avergonzado al decir, el problema es el dinero. ¿Acaso no podía Noriko haber costeado la manutención si él se hubiera quedado con el niño? El hecho de que ella se hubiera hecho cargo de Satoru no habría sido quizás simple egoísmo por no quererse desprender del hijito que había dejado su hermana al morir, a pesar de que siempre lo había pensado, siempre. Si hubiera dejado que te quedaras con el tío de Kokura, quizá habría sido más feliz. ¿Por qué? Satoru parpadeó con sorpresa. Yo sé que el tío de Kokura es una buena persona, pero yo prefiero que fueras tú quien se quedara conmigo, tía. ¿Por qué? Preguntó Noriko. Es que, vamos a ver, ¿acaso tú no eres la hermana menor de mi madre? ¿Acaso no eres quien más puede hablarme de mis padres? Pero cuando acababas de perder a tus padres, yo te dije aquello. Satoru interrumpió a Noriko. Es cierto que me quedé helado, pero gracias a que me lo dijiste entonces fui consciente desde muy pronto de lo afortunado que era. Noriko puso una cara de extrañeza y Satoru sonrió. Hasta tú, tía, ¿me lo dijiste? Jamás se me había pasado por la cabeza, nunca, ni por un instante, que con mis padres no me ligarían lazos de sangre. Hasta tal punto me habían convertido en su verdadero hijo, por más que mis padres naturales me hubiesen abandonado como un trasto. El hecho de que otros padres me hubiesen querido tantísimo era algo espléndido, algo que no sucede todos los días. Por eso soy feliz. Satoru también me lo ha dicho, a mí muchas veces sonriendo y contento. Cuánto lo habían querido sus padres, lo feliz que era su vida, lo comprendo. Cuando Satoru me recogió, estuve tan contento como él lo estuvo entonces. Aunque lo habitual es que los gatos callejeros los dejen tirados, Saturno me salvó cuando me rompí la pata y, por milagroso que eso fuera, haberme convertido además en un gato me hizo la criatura más feliz del mundo. Esas cosas, tarde o temprano, hay que decirlas.